lideró la oposición a las reelecciones indefinidas, para lo que Compromiso Ecuador solicitó una consulta popular al Consejo Nacional Electoral. Su solicitud fue negada 2 veces y luego pidió el archivo del paquete de enmiendas, tal como lo hicieron las organizaciones sociales agrupadas por los movimientos de izquierda. Finalmente, el presidente Rafael Correa solicitó a la Asamblea una transitoria que excluya su candidatura de las elecciones presidenciales de 2017. Guillermo Lazo, líder de Creo. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Muy buenos días. Si usted me lo permite, yo quiero comenzar enviándole a usted, a todos los que hacen Ecuavisa y a quienes nos miran y escuchan en este momento, un abrazo de esperanza con los mejores deseos de felicidad en el año 2016. Gracias, igualmente. Gracias. Usted luchó a brazo partido por la no reelección presidencial consecutiva y eso se excluyó del paquete para las próximas elecciones. Por otro lado, Jaime Nebot ratifica por enésima vez en 18 años que no volverá a correr para la presidencia. ¿Cómo ve el panorama electoral para la presidencia luego de esta autoexclusión de Rafael Correa? En primer lugar, yo quisiera anotar que aquella decisión del presidente saliente de excluirse de la reelección en el 2017 fue un triunfo de los ciudadanos. Fue el resultado de una lucha de los ciudadanos a la que nosotros acompañamos en las calles, en todas las ciudades donde fue la comisión de socialización de enmiendas, en los medios de comunicación, en las redes sociales, y esa presión social que ejerció la ciudadanía logró que el presidente saliente decida abstenerse él de participar en las elecciones del 2017. Por lo tanto, ese fue un éxito de los ciudadanos. Pero eso no es suficiente. Tenemos que lograr un éxito en el 2017 para producir un cambio no solo en el modelo económico para generar prosperidad para los ecuatorianos, sino un cambio también en el modelo político, porque no podemos lograr prosperidad en una sociedad con un esquema político con el actual, con un Estado con exceso de controles, con una actitud prepotente de gobierno, con ausencia en alguna medida de una justicia independiente que actúe en derecho, que le dé la razón a quien tiene y no le dé gusto a los políticos poderosos o a los gobiernos de turno. Necesitamos libertad de expresión en el Ecuador. Yo soy radical, lo he venido diciendo por 2 años. Hay que tirar al tacho de basura de la historia la actual ley de comunicación y sustituirla por una que respete este derecho humano y que facilite el proceso de la relación entre medios de comunicación y el Estado en cuanto a la renovación de frecuencias se refiere. Diferentes líderes señalan la conveniencia de la unión, de la unidad, tanto a nivel de candidatura presidencial como de asambleístas. Gilmar Gutiérrez incluso propone elecciones primarias como se ha hecho en otros países. ¿Estaría dispuesto a unas primarias presidenciales o a listas únicas de asambleístas a nivel nacional y en provincias? Alfredo, yo promuevo la unidad con la familia ecuatoriana. Y en esa promoción de la unidad con la familia ecuatoriana llevo trabajando por más de 5 años, recorriendo el Ecuador, conversando con el padre que no tiene empleo, con la madre, especialmente las madres solteras, que no tienen oportunidades para avanzar en la vida, con los jóvenes ecuatorianos que ven restringida su libertad para estudiar la carrera que ellos quieran en la universidad, conversando con aquellos padres especialmente de familias pobres que les angustia que hoy se venda droga afuera de las escuelas y colegios del Ecuador. Y esa es la unidad que yo promuevo, para escuchar a los ecuatorianos, a la familia ecuatoriana, conocer cuáles son sus sueños y los obstáculos para alcanzar esos, o que no les permiten alcanzar esos sueños. Esa es la unidad que a mí me preocupa, la unidad con la familia ecuatoriana, dar respuesta a esas inquietudes de los ciudadanos ecuatorianos. Y a lo largo de esos diálogos, por supuesto, he ido asumiendo un compromiso con cada uno de ellos. Por lo tanto, no es cuestión de que ahora uno decide darle la espalda a esos compromisos con los ciudadanos con los que hemos venido conversando y trabajando durante estos últimos 5 años. En caso de llegar a la presidencia, usted anuncia una consulta popular para dejar sin efecto el paquete de enmiendas.
También ha prometido tirar al tacho de la basura la Ley Orgánica de Comunicación. Igualmente ofrece cambiar el modelo económico. Para estos propósitos, ¿no sería más efectivo convocar a asamblea constituyente mediante consulta popular, como lo establece el artículo 444 de la Constitución? Es probable, Alfredo. Es probable, es algo que se está estudiando. Es probable, probablemente sea conveniente. Yo lo que he planteado es una consulta popular muy puntual. ¿Para qué? Para devolverle a los ciudadanos ecuatorianos el derecho que ellos tienen de decidir en las urnas si están de acuerdo o no con ese paquete de enmiendas que ilegítimamente y de espaldas al pueblo fue aprobado el 3 de diciembre del año pasado. Por lo tanto, que sea el pueblo el que decida, ratifico o rectifico. Y si rectifica, pues hay que dar marcha atrás con el paquete de enmiendas. Ahora, pero lo que pasa es que habría otras cosas a las que dar marcha atrás, porque hay el asunto de la gobernabilidad. Ya se está viendo incluso lo que está pasando en Venezuela y en Argentina, que se anunció como una gran cosa la unidad de la oposición, pero resulta que en un caso fue para la presidencia, en el otro para la asamblea, pero en los dos casos hay graves problemas. ¿Por qué? Y aquí va a ocurrir lo mismo. Es decir, Alianza País controla todas las funciones del Estado, se abstiene de participar el presidente. Él puede ser que pierda la presidencia, pero mantiene el bloque de asambleístas, mantiene la función electoral, mantiene la función judicial, mantiene la función de transparencia, los superintendentes. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo se puede gobernar? En esas condiciones, ¿no sería el mandante soberano el que debería tomar una decisión respecto a las facilidades que debe dar a un nuevo proyecto político? Le contesto su pregunta, pero quiero ampliar mi respuesta anterior. El hecho de promover la unidad con las familias ecuatorianas no descarta la posibilidad de un diálogo político, un diálogo con los políticos para precisamente unir esfuerzos con relación a la Asamblea Nacional. Pero ese diálogo tiene que basarse sobre ideologías, sobre ideas, sobre principios. ¿Por qué? Porque si mañana vamos todos juntos, el objetivo es ganar, se gana, ¿y qué sucede luego? Un ambiente de ingobernabilidad. ¿Por qué? Porque entonces la pregunta es, ¿y para qué estamos juntos? Deberíamos de resolverlo eso antes, porque hay que cambiar, como digo yo, el modelo político y probablemente su comentario sea el válido. Hay que llamar a una asamblea constituyente para poder dar marcha atrás a todo este andamiaje jurídico de un Estado controlador que tiene asfixiado a los ciudadanos, que no permite el desarrollo del emprendimiento con libertad, aquel emprendimiento generador de empleo y de oportunidades para las familias ecuatorianas. Sin duda que sí, y para eso es necesario un diálogo político, pero un diálogo al que hay que darle contenido, no simplemente decir 3, 6 o 10 cosas. No, probablemente serán 21 puntos programáticos que unan a todos los sectores políticos para que luego no exista ese ambiente de ingobernabilidad donde nadie sabe para qué se unieron y luego nos podemos correr el riesgo de lo que ya ha pasado en el pasado, alianzas políticas que al final del día tenían el sentido exclusivo de ganar una mayoría. Pero ¿mayoría para qué? Mayoría para cambiar el modelo político, para tirar al tacho de basura de la historia la actual ley de comunicación, para cambiar el modelo económico que le dé espacio al sector privado, que claro, reconozca la importancia que tiene el Estado, pero para cambiar una sociedad que hoy parece inquilina del Estado a una sociedad de propietarios, con la primera propiedad, que cada ciudadano asuma el destino de su vida en sus propias manos y que el gobierno no esté ahí como cortapisa en cada paso para limitar la libertad y la posibilidad de prosperar en el Ecuador. En cuanto a la crisis económica que se advierte en la contracción del PIB, los retrasos de pago del gobierno en las cifras alarmantes en desempleo y encarecimiento de productos, desde la comida hasta los servicios bancarios. En las redes sociales, César Borges, el presidente nacional de Creo, llama a seguir señalando los errores que deberán corregirse en el 2017. Ahora, en vez de seguir señalando errores que todos conocemos, mientras el gobierno indica aciertos que suenan huecos, ¿no es hora ya de puntualmente anunciar medidas concretas que eviten que la crisis se empeore, no solo para el próximo gobierno, sino para
toda la población. El año 16 yo diría que es el año de las propuestas. Precisamente, ¿por qué? Porque tenemos que alimentar la esperanza de los ecuatorianos, a quienes yo les quiero decir, el Ecuador tiene salida, y tiene salida sin petróleo, pero claro, el modelo económico tiene que cambiar, un modelo que le dé espacio a la inversión, que le dé espacio al comercio, que nos permita cambiar la economía ecuatoriana actual por una economía moderna que esté insertada al mundo. Nos preocupa la dolarización, pero la dolarización no se va a proteger con medidas creativas, imaginativas. La dolarización se la protege trayendo más dólares al Ecuador. ¿Cómo se traen más dólares al Ecuador? A través del comercio, de mayores exportaciones y a través de la inversión extranjera. Pero para traer comercio necesitamos acuerdos de comercio con todas las regiones del mundo. Me explico con un simple ejemplo. Las flores ecuatorianas han sufrido un shock durante los últimos años. Tienen a Colombia como el gran competidor que ingresa al mercado americano en condiciones superiores a las del Ecuador. ¿Por qué? Porque Colombia tiene suscrito un acuerdo de comercio con los Estados Unidos. Y luego los costos de los productores florícolas de Colombia son más bajos, no tienen sobretasas arancelarias. Por lo tanto, necesitamos recrear esas condiciones, abrir mercados para incrementar las exportaciones, no solo por precio, sino fundamentalmente por volumen, y por esa vía atraer más dólares a la economía. Y luego la inversión extranjera es fundamental, y la inversión extranjera requiere acuerdos de comercio, una economía moderna, insertada en el mundo, y requiere también el recorte de excesos de controles del Estado, el recorte de exceso de impuestos para que sea atractiva la inversión extranjera en el Ecuador. Es decir, para que se aproveche un dólar revalorizado, que no es una maldición, sino que lo que no hay que procurar es que aumenten los costos de los productos que tenemos, que eso sería lo correcto, eliminando impuestos, por ejemplo. Una de las cosas que nos va a tocar hacer en su momento, ya se anuncia el timbre cambiario. El timbre cambiario no es sino la devaluación del dólar dentro del Ecuador, porque las importaciones van a ser más caras. Pero bueno, yo siempre frente a un problema veo una oportunidad, y frente a ese problema veo la oportunidad que en una primera semana de gobierno habrá que eliminar el timbre cambiario para precisamente hacer lo que usted dice, fortalecer el dólar ecuatoriano y obviamente complementado con muchas medidas más, poder atraer inversión extranjera, ampliar los mercados para que el Ecuador pueda vender más productos ecuatorianos en el exterior de manera competitiva. Ahora, lo cierto es que el presidente Correa parece haber empezado su despedida sin cambiar el modelo de gasto público, inaugurando obras y pateando para adelante la pelota de la crisis. Además, hace señalamientos como este, veamos. Hablan de corrupción y que la corrupción, cualquiera puede denunciar un caso de corrupción. Para la corrupción no se necesita fiscalización en la Asamblea Nacional. Se puede ir a la Fiscalía y denunciar el caso de corrupción. ¿Ustedes han visto a alguien que haya denunciado un caso de corrupción? Es puro bla bla. Los nuevos ricos de Alianza País, que nos digan los nombres. Permítame enterarme, para saber, para sancionarlo. ¿Pero dónde están? Nunca dicen, siempre se quedan. Los nuevos ricos, la corrupción. La última denuncia de corrupción que hizo la oposición fue el caso de USAC hace 3 años. Por sus componentes fue un caso emblemático, pero por una suma ínfima, considerando las decenas de miles de millones de dólares que ha manejado el gobierno. ¿Qué prioridad tiene en su propuesta de gobierno la lucha contra la corrupción? Esta es una de las razones por la que yo quiero insistir en 2 principios fundamentales de una prensa libre. Una prensa libre e independiente es la mejor aliada de un gobierno honesto. Y una prensa que pueda desarrollar con libertad, sin miedo, sin ser acosada. Una prensa, un periodismo investigativo, es una herramienta fundamental para la lucha contra la corrupción. Entonces, ¿por qué aquí no se denuncia? Porque hay temor, pues, porque hay miedo, porque hay control, excesivo control sobre esas denuncias. Y necesitamos una justicia independiente, que actúe en derecho, que simplemente le dé la razón a quien la tiene, y que mañana, a través de ese procedimiento, y no con este show, escríbame quien tenga que contarme quiénes son los nuevos ricos del Ecuador. No es a usted al que se le va a contar, presidente
saliente. Hay que contársela a la justicia ecuatoriana, a esa justicia independiente que debe de nacer muy probablemente de una nueva asamblea constituyente. Guillermo Lazo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Estefi.